Bueno, entonces lo que tenemos que hacer hoy día es una ronda de preguntas y respuestas. Eh, si bien cada grupo puede tener dudas distintas, el hecho de compartirlas por medio de Zoom ayuda a los otros grupos a que sus propias preguntas sean mejor planteadas, eventualmente pueden ser respondidas o le dan un enfoque distinto a las dudas que tienen, ¿ya? Por eso es bueno escuchar las preguntas y respuestas de todos. Todos nos beneficiamos de esta ronda de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, miembros del grupo que hemos llamado 1, Valentina Barca, Nicolás Palacios, Diana Silva, ¿se encuentran? ¿Alguno de ustedes? Nicolás, hola Nicolás. ¿Tienes alguna duda? Laboratorio de ley de Ohm, laboratorio de circuitos. ¿Algo que quieran comentar del informe? Los títulos de los gráficos. Ya. Los típicos títulos son fijarse en el eje X, en el eje Y, ¿ya? Y el gráfico se va a llamar gráfico Y versus X, ¿ya? Es el típico nombre de un gráfico. ¿Con eso queda respondida la pregunta, Nicolás? Ya. Grupo 2, Fernanda Contreras, Bernardo Mellado, Mario Moya, Daniela Moya, Isadora Núñez, ¿están presentes? Diana, ya. Diana tiene una duda. Diana es de grupo 1. Dime, Diana. Ya, el tema de gráfico teórico significa que tienen que apelar a alguna teoría física que relacione el eje Y con el eje X, ¿ya? Entonces, basándose en esa teoría física, uno puede decir, si esta teoría es correcta, entonces el gráfico tendría que verse del siguiente modo, ¿ya? Eso es un gráfico teórico. ¿Se entendió, Diana? Ya. Ok. Entonces, miembro del grupo 2, Fernanda Contreras, Bernardo Mellado, ¿están? Isadora Núñez, ya. Según las personas que nombré, tiene una duda después, lo puede colocar en el chat, ¿ya? O preguntarlo por micrófono. Paso a lo que hemos llamado grupo 3. Agustín Araneda, Juan Maturana,
Matías Pontivo. ¿Están presentes? Ya. Grupo 4. Ana Araya. Byron Gallardo. Maximilian Moore. Carla Navarrete. Carla Navarrete está presente. Carla, ¿alguna pregunta? ¿Dudas con el gráfico teórico? ¿Ya? Aquí hay una pregunta. Nicolás Palacios. Respecto del laboratorio de la ley de Ohm, el punto 8, presentar el gráfico teórico. ¿Cómo se hace? Ya. Entonces, primero hay que detectar o encontrar una teoría, una ley física que relacione R con B. ¿Ya? Esa es la teoría. Entonces, esa fórmula teórica se generan 10 puntos escogidos por ustedes y evaluados con la fórmula teórica. ¿Ya? Entonces deben plantear no una intensidad, sino 10 intensidades. ¿Ya? R versus B. R versus B con I constante. Entonces, una intensidad, y con esa intensidad que se mantiene constante, escoger 10 valores para relacionar R con B. Entonces, lo que dice Nicolás, dice, mediante una fórmula de la ley de Ohm, encontrar R para cada B con I constante. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta, Nicolás. Ya. Carla dice que no hay dudas. Ya. A Nicolás le quedó claro. Muy bien. Grupo 5. Gabriel Lazano, Javier Aleiva, Antonia Vargas, la explicación anterior fue que se apela a una teoría que relacione R con B con I, se mantiene constante y se grafican 10 puntos mediante la fórmula. Y sobre lo último, justamente lo último, mencioné personas del grupo 5, Paz Hernández, Gabriel Lascano, Javier Aleiva,
Antonia Vargas. Entonces, si alguno de los que nombré tiene dudas, ya, en este momento no hay nadie afuera de ningún grupo, por si acaso. Ya, pasamos al grupo 6. Francisca Lépez. Leonardo Sáez. Noemí Yáñez. Diana Silva tiene una duda. El gráfico teórico, al dejar y constante, ¿cuál es el parámetro que hay que variar? ¿R o B? ¿Ya? Siempre cuando se dice graficar A, B, B es lo que cambia. ¿Ya? B corresponde a la abscisa o al eje horizontal. Entonces, como dice R, B, resistencia, diferencia potencial, la segunda variable es la que cambia, la diferencia potencial. ¿Ya? Esa es la respuesta para Diana. Francisca dice que tenía dudas con los gráficos, pero ya se resolvieron. Ya. Grupo 7. Sebastián Norambuena. Martín Santander. Entonces, Sebastián Norambuena. ¿Alguna duda, Sebastián? ¿Qué significa justificar físicamente la validez de la función matemática que obtienen al graficar? Ya. Imaginen que ustedes encuentran un ajuste adecuado, lo cual es subjetivo, pero un ajuste adecuado que es parabólico, y igual x cuadrado, ¿ya? Y por otro lado, hay una teoría que dice la relación entre y y x es una parábola. Ahí está la justificación física, ¿ya? O sea, existe una justificación matemática, ¿ya? Que podría ser porque el coeficiente de correlación es cercano a 1, pero en física no basta con eso, tiene que haber alguna razón física que justifique esa relación, ¿ya? A eso se refiere con justificar físicamente la validez de una función. Decir y es igual a x cuadrado porque por tal razón física es así, ¿ya? Nicolás López tiene una duda. Sociedad. Pero lamentablemente, por esta cosa del online, de estar usando un software, un modelito, que solamente da la posibilidad de variar el R y el V, el voltaje. Y en la ventanita entrega el I, por lo tanto uno no puede usar el I como variable independiente. Entonces allí nos queda todo al revés.
pero es un problema del software que estamos usando. ¿Ah? Profesor, disculpe de nuevo, pero si estamos usando un software, el error. Una ecuación. ¿Está bien? Si yo tengo una ecuación, voy a colocar dos letras distintas. El J es igual a varias cosas de P. Ya, tuve que ir a la otra sala. Entonces, había una duda sobre la validez de la teoría física. Ya, y en este momento parece que no hay nadie afuera, ya, en ninguna de las dos salas. Bueno, entonces, justificar físicamente la validez de una curva teórica, por ejemplo, y igual a x cuadrado, significa decir que, según tal teoría, efectivamente la relación entre y y x es una parábola. ¿Ya? A eso se refiere. Ya. Grupo que hemos llamado 8, Laura Espinosa, Valentina Cáceres, Hola, profe. ¿sí? Sí, tengo una duda con respecto al tema de los gráficos. Ya. ¿Hay algún problema en que el eje Y, o sea, los valores que va tomando el eje Y, estén a la derecha y no a la izquierda, como es naturalmente? Que el eje Y está a la derecha. ¿Y por qué lo va a colocar Sí, a la derecha? por un tema de la forma que va tomando el gráfico. Ya. No, déjalo a la izquierda. Uno lo coloca a la derecha cuando hay dos ejes Y. ¿Ya? Entonces un eje Y va a la Ya, izquierda y otro a la derecha. Caso contrario, déjalo a la izquierda. ok, ya. Ya. Muchas gracias. Ok. Nicolás tiene otra duda. Curvas suavizadas, cuando se generan no se ven detalladamente los pares. Ya, primero hay que juntar las tablas. Si uno dice construye gráfico, el gráfico vino de una tabla. Entonces la tabla tiene que ir como un anexo, por ejemplo. ¿Ya? Lo típico es que vaya como un anexo. ¿Ya? Y lo otro es que los pares ordenados no se ven, pero si ustedes colocan gráficos de marcadores, ¿ya? Que hay como 10 gráficos con marcadores distintos en Excel, entonces los puntos se van a ver. ¿Ya? Y lo tercero es que si dan clic derecho, pueden clic derecho sobre la curva, pueden especificar que se vean las coordenadas. Entonces cada punto de gráfico va a haber entre paréntesis A, B, en otro A, B, en otro A, B. ¿Ya? Entonces esas son tres formas distintas de conseguir que se vean los datos en la curva suavizada. ¿Ya? El nombre curva suavizada existe en Excel. Hay como 10 tipos de curvas suavizadas distintas. ¿Ya? Y que se vean los puntitos, los pares ordenados, también existe. Hay como 10 formas distintas de hacerlo, pero los puntitos se llaman marcadores. ¿Ya? ¿Deberían juntar las tablas? Sí, sería bueno, ¿ya? Dado que el gráfico se deriva de una tabla. ¿Ya?
Entonces, Matilde Muñoz, ¿alguna duda? Que es de grupo 8. Ya preguntó, ya. Grupo 9. Scarlett Alvarado. Si tienen otra duda me pueden preguntar por correo. Esa es la respuesta para Nicolás, ¿ya? No se pregunta por correo, se pregunta por el formulario de duda y consulta que está en Google Drive, ¿ya? No por correo. Sebastián Donoso. Profe, hola, una duda. Ahora en este seminario solo veremos los temas de laboratorio. ¿Cómo la pregunta? ¿Solo veremos cosas sobre el laboratorio de Sí. este seminario? Hoy día es solo sobre eso. Ya. Ya. Muchas gracias, profe. Sebastián Donoso está. Sebastián, pregunte. Duda respecto a lo que hay que llegar en el lab. Ya. Objetivo y cómo se ve la conclusión. Ya. En el caso del laboratorio de la ley de Ohm, el objetivo es verificar experimentalmente la relación entre R, B e I. ¿Ya? Ahora, como no se puede con objetos del mundo real, lo que se hace es usar una simulación. ¿Ya? Y en el laboratorio de circuitos es obtener patrones. Una vez encontrados los patrones, o sea, las relaciones numéricas entre las variables siguen un patrón, siguen una ley. Una vez encontrada esa ley o ese patrón, hay que enunciarla. Y ese es el objetivo o conclusión del segundo caso. Encontrar patrones o leyes. ¿Ya? Esa es la respuesta para Sebastián. Ya. Grupo 10. Fabiana Bozo. Magdalena Ferrer. Lusitania Valdés. Ya. Pasamos al grupo 11. Benjamín Mesías Moreno. Benjamín está presente. Hola, profe. Hola. No, ya respondieron casi todas nuestras dudas a través del chat, así que no Ya. tenemos dudas como grupo. Vale. Gracias. Ok.
Ya, grupo 12. Montserrat Cáceres. Ángela Caro Peñalosa. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, No, también ya contestó todas las preguntas que teníamos. ya. Ok. Pasamos al grupo 13. Carla Fonfach. Profe, tengo una duda. ¿Hay que Sí. juntar los gráficos en uno o se dejan por separado? Cuando suban el informe. ¿Eso? Sí. Ya. No sé si entendí bien la pregunta, pero cuando suban el informe a tareas de cursos, una sola persona tiene que subirlo. Y en el informe va a salir el nombre de todos los participantes. ¿Ya? Las tablas se deberían poner en el montaje y procedimiento o en los resultados. Las tablas se ponen en los resultados, ¿ya? Ah, o en los anexos, es válido, ¿ya? Resultados o anexos, ¿ya? Entonces, el gráfico podría decir, para ver la tabla, ver el anexo número tanto, la tabla de la cual se deriva el gráfico, ¿ya? Pero también es válido ponerlo en los resultados, ¿ya? Franco Riva, no está, ya. Grupo 14. Daniela Faúndes, no está. Leni Martínez, Leni está presente. ¿Su grupo tiene alguna duda? Florencia Espinosa tiene dudas, ¿ya? Ya, entonces hay que presentar una hipótesis. Cuando se obtiene una conclusión, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de circuitos, hay que contar un patrón, ¿ya? Un patrón, voy a ver las preguntas específicas. Para responder la pregunta voy a tomar como ejemplo el laboratorio de circuitos, ¿ya? Ya, laboratorio de circuitos dice, letra E, 10 puntos por obtener una conclusión sobre B, B1 y B2. Y después dice H, 10 puntos por obtener una conclusión sobre I, I1 e I2, ¿ya? Entonces, ahí van a obtener una conclusión, pero antes de esa conclusión, uno puede elaborar una hipótesis, es decir, por alguna razón el grupo cree que el patrón o la ley que vamos a encontrar va a ser la siguiente, y esa sería una hipótesis, ¿ya? Siempre una hipótesis es una frase que se puede demostrar que es verdadera o falsa, y lo van a demostrar con el simulador,
Así que efectivamente hay que presentar una hipótesis, ¿ya? Valentina Barca tiene otra duda. ¿Existe algún tipo de problema con que el R cuadrado de un gráfico es igual a 1? Ya. No hay ningún problema con que R cuadrado sea 1, ¿ya? Lo que pasa es que estos simuladores no simulan las imperfecciones de las mediciones, ¿ya? Así que si el R cuadrado sale 1, está bien, ¿ya? En el mundo real eso no ocurre porque los valores tienen incertezas. En una simulación es muy probable que no tengan incerteza, ¿ya? Esa es la respuesta. Florencia Espinosa. ¿Se deben hacer los gráficos en uno o por separado? Tienen que ser hechos por separado, ¿ya? Dado que el eje X es distinto, ¿ya? Esa es la respuesta, gráficos por separados. Ya. Florencia Espinosa dice graficar I, B. I, B. A ver. Ya. Graficar I, B. Creo que no dice graficar I, B. ¿Ya? Respuesta para Florencia Espinosa. Si dice graficar A, B, siempre A, lo que sea, va en el eje X, ¿ya? Entonces hay que leer bien lo que diga la guía, cuál es el eje que va en primer lugar, ¿ya? Voy a responderlo acá en el chat, ¿ya? Para que quede claro. ¿Ya? Graficar A, B implica que A va en el eje vertical, que se llama ordenada, y B en la abscisa, que se llama, que es el eje horizontal. ¿Ya? Florencia dice que se lee I, B e I, R. Ya. Si dice eso, entonces I, que es la corriente, va en el eje vertical. ¿Ya? Si dice I, B, entonces a ver, voy a verificar eso, lo encuentro extraño. Registrar 10 pares I, B. Ah, ya. Si dice I, B, ¿ya? Si dice 10 pares I, B, ¿ya? Ojo que ahora va a aparecer una respuesta distinta, pero la palabra pares es distinta, ¿ya? Así que fue bueno que me alertaran si dice pares o no dice pares, ¿ya? Si dice pares, significa que la primera coordenada está en el eje X y la segunda en el eje Y, ¿ya? Si dice 10 pares I, B, entonces I es el eje X, o va en el eje X, y B va en el eje Y, ¿ya?
Por otro lado, si dijera graficar, lo voy a anotar, si dijera graficar A versus B o algo parecido, entonces A va en el eje vertical. ¿Ya? Lo que hace la diferencia es la palabra pares. Cuando uno habla de un par, ¿ya? De un par A, B, la primera coordenada va en el eje X. Pero cuando uno dice graficar A versus B o graficar A con B, ¿ya? No está la palabra pares, ¿ya? Entonces la primera variable va en el eje vertical. Es como cuando uno dice graficar rapidez versus tiempo. Rapidez versus tiempo. Entonces rapidez va en el eje vertical. Pero si uno dice pares, tiempo, rapidez, entonces tiempo va en el eje X, ¿ya? La corriente sigue siendo la variable dependiente. La ley de Ohm, según como la definió Ohm, afirma que la corriente tiene que ir en el eje horizontal, ¿ya? Eso es por una definición de Ohm, ¿ya? Me están llamando, regreso al tiro. Ya. Entonces, esa es la respuesta por convención o una regla que hay que obedecer, ¿ya? En la ley de Ohm, la corriente va en el eje horizontal, ¿ya? Solo por eso. Ya, grupo 15. Renato Pacheco. Javiera Pérez. Renata Sangüesa. Renata, ¿alguna duda? Renata Sangüesa. Ya, no hay dudas. Grupo 16. Sebastián Codoseo. Axel Fuensalida. Rodrigo Luna, ¿tiene alguna duda? Curva suavizada se refiere a línea de tendencia, esa es la pregunta. Esa es una forma de suavizar, ¿ya? Colocando una línea de tendencia, ¿ya? Si colocan una línea de tendencia, tienen que decir por qué escogieron esa línea de tendencia, ¿ya? O si no, están haciendo ciencia tirando un dado, ¿ya? Así no se hace la ciencia. O sea, escogimos la línea de tendencia logarítmica, exponencial, polinomial, media móvil o lo que sea, porque por tal razón física esa es la adecuada. Esa es una forma válida y correcta de hacerlo, ¿ya?
pero hay otra forma válida y correcta, que es en Excel, escoger graficar con línea suavizada, ¿ya? Hay como 10 tipos distintos de gráficos con línea suavizada. También es válido así, ¿ya? Esa es la respuesta para Rodrigo Luna. Ya. Grupo 17. Cristóbal Aguilera. ¿Está presente? Cristóbal, ¿su grupo tiene alguna duda? Ya. ¿Cuál es la duda? Entonces la corriente sería la variable independiente, ya que está en el eje X. Primero, no es la independiente, pero efectivamente está en el eje X, ¿ya? Como dije antes, va al revés, porque así lo obligó, así es una regla en la ley de Ohm. Tiene que ser así, ¿ya? Es una regla o una convención, ¿ya? Ya. Grupo 18, Juan de la Barra. Juan Pablo de la Barra, ¿alguna duda? Ya, no hay dudas. Grupo 19, Jocelyn González. Jocelyn, ¿alguna duda? Natalia tiene una duda. ¿A qué se refiere el gráfico teórico en el último punto? ¿Ya? Bueno, como dije antes, existen dos variables que tienen que ser graficadas. Hay que buscar alguna teoría física que relacione esas dos variables. Esa teoría va a arrojar una fórmula y la idea es usar esa fórmula para crear el gráfico. Por lo tanto, es un gráfico teórico porque se creó por medio de una fórmula. ¿Ya? Esa es la respuesta para Natalia. Ya. Nicolás, punto 8. Su justificación se deja como una proyección, ya que no especifica que se debe justificar. Ah, claro, es cierto, Nicolás, no lo especifica, ¿ya? No hay que justificar físicamente, pero un detalle, los indicadores, todos se les asigna el máximo puntaje cuando la respuesta es correcta, ¿ya? Por ejemplo, si el indicador dice colocar un gráfico del circuito, ¿ya? Lo que de verdad dice es colocar el gráfico correcto del circuito, ¿ya? Entonces, cuando dice realizar o presentar el gráfico teórico, de verdad lo que dice es presentar el gráfico teórico correcto, ¿ya? Siempre así. Siempre así, por eso no se coloca. Se sobreentiende que no basta con colocar una imagen o un gráfico, tiene que ser la imagen o el gráfico correcto, ¿ya? Esa es la respuesta, Nicolás. Ya, Jocelyn González, ¿alguna duda de su grupo? El grupo 19. Ya, están contestadas.
Ok. Grupo 20, Andrés Cornejo. Cristóbal González. Iván Pavlovic. Ya. Pasamos al grupo 21. Josefina Astudillo. Daniela Sepúlveda. Daniela Paz Sepúlveda. ¿Alguna duda? Ya. Grupo 22. Nicolás López. Rafael Roa. Rafael Roa está presente. ¿Alguna duda? No hay dudas, ok. Grupo 23. Franco Acuña. Benjamín Ruiz. Para la selección de las variables que no son constantes, elegimos valores al azar o valores diferencia de intervalos constantes. Lo segundo, Benjamín, valores diferencia de intervalos constantes, ¿ya? Para que el gráfico tenga datos igualmente espaciados, ¿ya? Ya. José Carvajal. Felipe Bartolucci. ¿Está presente, Felipe? ¿Alguna duda? Ya se resolvió, ok. Grupo 24. Nicolás Delgado, ¿está presente? Nicolás, ¿alguna duda? Ya. Pasamos al grupo 25. Matías Gutiérrez. Javier Hidalgo. Alejandro Villegas. Jairo Maldonado. Ya no están. Grupo 26. Mario Moya.
Karin Muñoz, Vicente Pacheco, Grupo 27, Diego Portales, Profe, sí, hola, profe, ¿me escucha? sí, Sí, profe, tengo algunas dudas. Para empezar sobre la ley de Ohm. ya, Em, por ejemplo, en la primera experiencia manteníamos constante la resistencia del simulador, variando el voltaje y midiendo la corriente. Entonces, ya, con mi grupo entendemos que como la corriente es la que se registra, la llamamos variable dependiente. Y por lo ya, general a la variable dependiente la colocábamos en el eje vertical, correcto. en el eje Y. Como Pero dije ahora antes, por la la ley convención que es al usted revés, mencionó, por eso, por la convención que usted mencionó, la corriente iría en el eje X, en el eje horizontal. correcto, sí. Ya. Y con respecto al nombre del gráfico, por ejemplo, sería algo como la variación de la corriente o medición de la corriente variando el voltaje a resistencia constante. Eh, el nombre del gráfico tiene que ser, ponte tú, si fuera rapidez y tiempo, rapidez en el eje Y, tiempo en el eje X, diría rapidez versus T, manteniendo tal cosa constante. ¿Ya? Entonces siempre la primera palabra corresponde al eje vertical. ¿Ya? Lo estoy anotando. ¿Cómo? Lo anoté para tenerlo, para recordarlo. Ya, lo voy a anotar. Si en el eje vertical dice A, entonces el título empieza con A. Ejemplo. Podría ser, si en el eje vertical es rapidez, el título sería rapidez versus T, manteniendo lo que sea, por ejemplo la masa, constante. ¿Ya? Ya. Y con respecto a insertar las tablas de datos, profe, em, el valor de la corriente debería ir en el, eh, eje X. Digo, colocamos la corriente en la izquierda y En ese caso, si los pares, voy a leer por ejemplo uno, dice registrar 10 pares I, B. ¿Ya? Es el punto 2 de la ley de Ohm. 10 pares I, B. Entonces la tabla va primero I. ¿Ya? En la primera columna iría I. y de corriente, ¿cierto? Sí, I de corriente. Y de corriente. Sí. Ok. Y Ya. pasando al otro laboratorio, el de circuitos, ¿Ya? estábamos, estaba viendo lo del simulador y me fijo que pide la batería, que debe tener un fusible, un interruptor y una resistencia. Aparte, claro, de que el circuito tiene que estar en paralelo, tiene que ser un circuito paralelo. Sí, pero no es una resistencia. A ver, dice
una de 15 y otra de 25. Una batería de 15 voltios, un fusible, un interruptor, una resistencia R1 de 15 ohms y una resistencia R2 de 25 ohms. Eso de la resistencia, ¿sirve colocar estas ampolletas porque se les varía la resistencia a las ampolletas o tienen que ser solo resistores? Solo resistores. Sí, Solamente resistores. sí. Para que la resistencia sea constante. Ujú. Y después sale que hay que medir con el amperímetro y el voltímetro. ¿Sí? Eh, Se me estaba volviendo confuso lo del voltímetro porque todavía no entiendo bien cuál es cómo funciona. Bueno, la idea es que lo descubran probando, ¿ya? En todo caso, el voltímetro mide la diferencia de energía por unidad de carga entre dos puntos. Entonces, un extremo se coloca en un punto, el otro extremo en otro punto, se hace contacto, y ahí van a tener la diferencia de energía por unidad de carga entre esos dos puntos, ¿ya? En cambio, el amperímetro mide cuánta carga pasa por segundo. Entonces hay que hacer un corte en el circuito y en la intersección se coloca el amperímetro. Y ahí van a saber cuántos coulomb pasan por cada segundo, ¿ya? Pero la idea es que con el simulador vayan probando, ¿ya? Si cometen error al principio, no importa, porque como grupo van a ir corrigiendo, ¿ya? Por ensayo y error van a llegar a la respuesta correcta. Esa es la idea. Casi como si fuera el mundo real, ¿ya? Ya, Vale. esas eran las dudas, profe. Ok. Alonso Torres, selección de las variables, tenían que ser espaciados. Por ejemplo, tomar valores de resistencia que vayan de 20 en 20. Si en el eje horizontal va resistencia, ¿ya? Entonces espaciados puede significar que vayan de 20 en 20, o de 10 en 10, o de 30 en 30, etc. ¿Ya? Esa es la respuesta para Alonso Torres. Eso significa datos igualmente espaciados, ¿ya? Se refiere al eje X, al eje horizontal, ¿ya? Entonces, dudas, Isabela Vallebona. Isabela, ¿está presente? ¿Su grupo tiene alguna duda? Ya. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ya. Bueno, entonces dejamos esta instancia de retroalimentación hasta aquí. Me despido, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao.